información. Compra guía, saber más, decidir mejor. ¿Por qué es importante hacer un testamento? Es importante porque ahí dejas la voluntad o cómo te gustaría que quedaran los bienes que tienes, ya sean vehículos, cuentas, las casas o lo que tengas a tu favor, pues. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene un testamento? Cuando alguien no tiene testamento, la ley lo está protegiendo y, digamos, a la familia, pues prácticamente ya quedan heredados. Pero es en partes iguales. Quiere decir que si está la mamá y los hijos, pues cada uno va a recibir el porcentaje que les corresponde conforme a la ley. Y esto, pues, protege, pero a lo mejor lo más adecuado para el papá era que a lo mejor una casa era para un hijo, otra casa para otro hijo y a lo mejor una cuenta para la esposa, ciertas cosas que se pueden detallar y definir en un testamento. Por poner un ejemplo práctico, imagínate una persona tiene 2 vehículos, tiene 2 hijos y tiene una esposa. Entonces, si no deja testamento, la casa y los 2 vehículos se reparten en partes iguales. En partes iguales. O sea, digamos, un vehículo para todos en partes iguales. El otro vehículo en partes iguales. ¿Ya? A lo mejor en el proceso del juicio podrán cederse, pero ya dejando indicado, a lo mejor sí, el carro verde se lo quiero dejar a un hijo. Bueno, es más sencillo y el procedimiento se vuelve más ágil. Porque entrar a andar dividiendo vehículos, casas, se vuelve complicado, ¿no? A lo mejor una cuenta, pues es más fácil dividirla, pero algunos bienes no es tan sencillo partirlos en partes iguales. Claro, digamos, una casa pequeña, pues que a lo mejor nada más tiene un cuarto y se divide entre 4 o entre 3, pues es más difícil dividirlo, ¿verdad? Y ahí lo que va a pasar es que van a terminar vendiéndola y a lo mejor en el final, por la premura, pues malbaratando la propiedad. ¿Qué pasa cuando entonces sí hay un testamento? ¿Todo se vuelve más ordenado, más ágil, más claro? Se vuelve más ágil. Hoy en día, en el estado de Colima, ya se puede tramitar ese juicio con un testamento dentro de una notaría, que eso también reduce tiempos. En un juzgado, lo normal, siempre y cuando no existan controversias, pues puede tardar 6 meses, 1 año. En una notaría donde realmente no hay controversia, no hay ningún problema, pues a lo mejor nos tardamos 3 meses. Muy exagerado serían 6 meses por a lo mejor si tiene varios inmuebles que hay que juntar documentación, pero más allá de eso es muy ágil. Oye, y aparte imagino que te toca ver que muchos de repente como buenos mexicanos dejamos todo para el último, hacemos desidia, decimos ahorita no, pero más allá de eso, había escuchado que hay personas que no precisamente se animan a hacer un testamento porque lo creen que es una especie de presagio, de premonición, de mal augurio, pero ¿te ha tocado que te digan eso? Sí, totalmente, digo, son esas palabras de, ¿no? Si hago mi testamento ya me voy a morir, ¿no? Y la verdad es que no. Digo, la ley lo prevé que a partir de los 16 años, ni siquiera ser mayor de edad, ya puedes heredar. Digo, a lo mejor es un artista y ya tiene propiedades a su nombre, o a lo mejor ya recibió una herencia y es ese menor de edad que tiene 16 años y quiere dejar las propiedades a lo mejor a su mamá en esta ocasión. Pero ya se puede hacer un testamento que para una persona de 16 años o para una persona de 90, pues le va a dar una tranquilidad. ¿Qué también puede pasar? Que en el proceso de hacerlo, bueno, se deja indicado cómo quedan las cosas, pero eso no significa que es algo ya determinante, sino que en el paso del tiempo se puede ir cambiando. Oye, para cambiar un poquito esta idea, este mito que existe o esta creencia, en tu experiencia, muchos de tus clientes que han hecho un testamento ahí están vivos. O sea, es decir, esto de que si hago un testamento me va a ir mal y casi ya es una sentencia, no precisamente es así. Prácticamente el 99% de los casos, una persona deja su testamento y continúa su vida normal. Y eso le da certeza de que en el futuro, que casi siempre suceden varios años después, no tenga ningún problema y ya tiene hecho su testamento. Algo que también puede hacer es que a lo mejor este año lo hace de una manera y el siguiente año, bueno, cambian las condiciones porque ya tienen más casas o más propiedades y puede cambiarlo el anterior y modificarlo. Y eso es importante. Un testamento no es propiamente vitalicio. Un testamento se puede modificar. Exactamente. Se puede modificar. A partir de cuando lo hacemos, pues va a continuar en el transcurso del tiempo. Pero
si una vez decide al día siguiente también cambiar las cosas y ponerlo a nombre de otra persona, también lo puede hacer y no tiene ningún problema. Y él sigue disfrutando de sus propiedades el resto de su vida, porque digamos, quiere dejar a sus hijos, pero esas casas pues las renta o después las vende y todo. Bueno, el testamento puede seguir quedando vigente, simplemente nada más la decisión ya está tomada. Y eso para que pudiera quedar más claro, es decir, el hecho de que tú indiques que una propiedad tuya, un bien tuyo, esté asignado para una persona en un testamento, no significa que en ese momento se lo tienes que adjudicar. No. Simplemente dejas indicado que el día que ya no estés, a partir de ese entonces y una vez que se hagan los trámites correspondientes, esa persona podrá ser el titular de ese bien, pero no antes. Sí, no necesariamente el momento de dejarlo, pues híjole, ya no puedo cambiarlo o modificarlo o hacer algo con ese bien, porque a lo mejor en el transcurso del tiempo tiene una enfermedad y necesita dinero, puede venderlo sin ningún problema y el testamento no se modifica o posteriormente, ya una vez pasada esas crisis que tuvo, cambiar el testamento y ahora indicarlo de otra manera. Y esto, ¿cómo, en tu experiencia, qué tanta tranquilidad representa para una familia el tener un testamento? Bastante, porque digamos, uno puede decidir exactamente a una sola persona o puede decidirlo que se repartan ciertos bienes en partes iguales, otros para uno en particular que se llaman legados, que ya dejas en específico, digamos, la casa donde vivimos a tal persona. O a lo mejor cuando alguien tiene un menor con una discapacidad, pues ya dejar a un tutor quien pueda ser quien le va a cuidar durante todo este tiempo que tenga esta discapacidad o cuando necesite por el transcurso del tiempo los cuidados que va a tener con esta persona y cuáles pudieran ser los bienes para pues, que tenga con qué sobrevivir. Y esto también significa ahorros en todo el proceso, ¿no? En todo el proceso legal posteriormente. Si hay un testamento es más rápido, es menos costoso, porque ¿a qué se enfrentan las familias que no tienen un testamento? ¿A qué se enfrentan? Que efectivamente el proceso de hacer un juicio sin testamento son más largos, más costosos y a final de cuentas, pues hay más documentación que hay que llevar a un juzgado. Y cuando hay un testamento, bueno, en específico ya está determinado y hoy, como te decía anteriormente, se puede ya llevar en una notaría y el procedimiento hacerlo más corto, menos costoso que hacer, digamos, un juicio largo. Pues. Y me imagino que también para una persona es tener la certeza y la tranquilidad de que se va a respetar tu voluntad. Exactamente. Una vez que ya no estés, que vas a evitar a lo mejor muchos descontentos, ¿no? Muchos malentendidos, muchos pleitos, Claro. y que tenga la certeza de sí, bueno, si yo quiero, si mi voluntad es que esto quede en manos de esta persona, que así se haga. Y si no hay testamento, no precisamente hay manera de que eso se respete. No. ¿Te ha pasado casos, ver casos así? Sí, en donde deciden a lo mejor ya en definitiva ciertas propiedades a una persona o cada una de las propiedades que tienen, porque a lo mejor no puede ser que tenga nada más 3 y son 3 hijos, pues a cada uno le toca una propiedad y pues eso le da tranquilidad para quien está testando y para los herederos, que a final de cuentas, ok, esa es la voluntad de mi papá o de mi mamá y ya todos estamos de acuerdo. Y eso continuarlo hasta su proceso final. Porque Sí. a veces también, hay que decirlo, algunas relaciones familiares no son nada sencillas, son bastante complicadas. Y cuando no está la persona que en su momento fue el propietario o la propietaria de un bien, Claro. pues entonces ya no hay manera de aclararlo. Y una Exacto. manera de aclararlo es con un testamento debidamente hecho, ¿no? Sí. Y ahora, importante, ¿ese testamento sí o sí tiene que estar hecho en una notaría? ¿O se vale lo que de repente vemos es que a mí me dijo, es que a mí me lo firmó en una servilleta de papel? ¿Cómo debe hacerse un testamento para que valga? Para que valga realmente hay que hacerlo en una notaría, que declaren ante un notario que efectivamente cuál es su voluntad, ¿verdad? Que estén realmente, el notario se cerciore que está en su cabal juicio, que no hay nadie que lo esté amenazando, como decir, a mí déjame esto, ¿no? Tiene que ser de total voluntad para que él pueda dejar a las personas que él decida. Oye, entonces esta idea también es que a mí me dijo, antes de irse, a mí me dijo que me dejaba tal cosa, eso no propiamente es válido. No, no es válido. Totalmente. Digamos, es la famosa frase que las palabras se las lleva el viento y mientras no haya un papelito, que en este caso es el testamento, pues no tiene validez. Y para la gente que no ha hecho aún su testamento, ¿es complicado hacer un testamento? No, la verdad es muy sencillo.
Y los documentos son muy básicos. La INE o un pasaporte, su acta de nacimiento y a lo mejor su comprobante de domicilio. Y si tuviese muchas propiedades, a lo mejor nada más indicarnos cuáles son con sus domicilios. Y exactamente, eso es lo que se pide. Así de fácil, así de sencillo. Así Es de decir, no es un proceso largo que hay que llevar mucha documentación. No. Básicamente es ir ante un Sí. notario y decirle, expresarle qué y cómo quieres que se repartan tus bienes y con eso. Podría ser que en algunos de los casos, pues en realidad nada más quiero que una sola persona, sin necesidad de mencionar bienes. O sea, simplemente queda como único heredero tal persona y ya. Y cuando se quiere especificar, no hay que llevar propiamente la documentación que acredite la propiedad de tales bienes, solamente mencionarlos. Solamente mencionarlos, que efectivamente, bueno, si no están a su nombre, pues eso no va a ser válido porque pues tendrían que estar a su nombre. Pero si nos menciona, oye, es que es la casa fulana que se la dejo a mi esposa y otra casa con otro domicilio se lo dejo a un hijo, bueno, eso es lo que se va a respetar. Ya nada más en el momento del juicio, pues nada más hay que traer los comprobantes, que serían las escrituras, que efectivamente había comprado esta persona que heredó. Pero para hacer el testamento no se requiere, porque a lo mejor alguna persona ha de creer que es complejo, ¿no? Que hay que llevar como cuando a lo mejor aseguras, cuando sacas el seguro de algunos bienes, que sí tienes que acreditar y llevar la documentación y comprobar. Acá simplemente decir, oye, yo tengo estos bienes, tengo esto y pienso adquirir algo, a lo mejor también se puede, ¿no? O sea, pienso que si adquiero otro vehículo, otra casa, se va a quedar para estas personas y listo. Sí, a lo mejor pasa en los nuevos fraccionamientos que están creándose ahorita, en donde están haciendo un contrato privado porque es un plazo a lo mejor de 1 año y bueno, hace su testamento y ya menciona ese terreno o esa casa que compró y en el próximo año pues ya la termina de escriturar, bueno, ya con eso es suficiente. No hay que especificar ni la escritura, no, el domicilio correcto de esa propiedad. Fácil, rápido, sencillo, no es nada complicado. Nada complicado. ¿Y por qué crees que hay personas que no han hecho su testamento todavía? La verdad es que es ese desconocimiento que es muy sencillo, el desconocimiento que lo que mencionábamos que de pronto les da miedo, híjole, si ya voy a testar, ya no puedo vender o ya no puedo rentar, ¿no? Ellos pueden disponer de sus bienes todo el tiempo de su vida. Hay que volver a insistir en esa parte, que lo que indiques en el testamento sigue siendo de la persona. Del testador, claro. No pierde en ningún momento la propiedad, no pierde el uso, puede disponer de ellos, puede venderlos, puede repintar, puede remodelar, puede cambiarle de llantas, o sea, puede seguir haciendo, es su bien, es su propiedad. Solamente lo que está indicando es que el día de mañana, cuando ya no esté, ese objeto, ese valor, esa propiedad, pase a ser propiedad de alguien más. Tenemos un cliente que cada año hace un viaje largo de vacaciones y días antes viene con nosotros, hace su testamento y dice, si me muero, pues prefiero en el viaje o algo, dejar un testamento y ya dejar arreglado. Y el siguiente año, oye, cambié y voy a cambiar ciertas cosas del testamento y entonces lo vuelvo a modificar y también para llevar la tranquilidad y que cada año hasta lo modifica porque en ocasiones ha tenido diferentes propiedades o vende y luego ya compra otra y entonces lo vuelve a modificar para indicar que ahora es otro bien que le va a dejar a la persona que le gustaría. Está actualizando con cierta regularidad su testamento para dejar todo claro. Pero si alguien hace un solo testamento, con ese es más que suficiente. Con eso es más suficiente para darle mucha tranquilidad, mucha seguridad a su familia, porque incluso me imagino también que puede ocurrir que de repente salen algunos que otros conocidos, parientes que también se sienten con derecho. Sí, sí. Que de pronto a lo mejor el testador pues le prestó la casa a fulana y el fulano siente, no, ya me la dejó y pues ya se murió, pues ya es mía. No. Tiene que ser el proceso del juicio o ver si hay un testamento y también dentro de notaría poderlo hacer. Oye, y también, ¿se tiene que dejar en el testamento solamente a familiares? Independientemente se puede dejar a cualquiera que decida. A lo mejor es una persona que ni siquiera se ha casado y lo que quiere dejar a lo mejor a su mamá. ¿Verdad? En este momento deja a su mamá y ella queda como propietaria de los bienes en caso de un fallecimiento. ¿Verdad? Porque también puede ser un repentino que le dio un infarto. Y también creo que está a lo mejor un poquito generalizada la idea de que tienes que tener cierta edad para hacer tu testamento, pero tú decías que a partir de los 16 años ya se puede hacer un testamento. A partir de los 16 ya puedes tener un testamento y dejar lo que te corresponda. Inclusive a lo mejor, yo ya sé que mi abuela me va a dejar ciertas propiedades, bueno, o una propiedad,
bueno, yo voy dejando mi testamento por si en el caso de, ¿verdad? Es tratar de prevenir, así como los seguros, que es prevenir que vaya a pasar en caso de fallezca. Bueno, hay cierta cantidad de dinero para esas situaciones. Pues esta misma situación es, pero ahora, ¿cómo se van a repartir todos nuestros bienes? Ya sean las casas, los carros, o a lo mejor alhajas o pinturas. Nos ha tocado personas que heredan pinturas, ¿no? Oye, ¿y qué hay que evitar a la hora de hacer un testamento? ¿Qué recomendarías que se trate de evitar para que puedan hacer un buen testamento? Pues tratar de dejarlo lo más claro posible. Si se deja especificado ya los bienes, pues sería lo ideal. Sí, entiendo que hay personas que a lo mejor no tienen muchos bienes, pero tienen aunque sea una casa. Bueno, a lo mejor eso sí se lo dejan a sus 2 hijos y bueno, y ya ellos decidirán si entre ellos se compran o qué es lo que quieren hacer. Creo que también pudiera ser otra creencia más o menos generalizada, es decir, que hagan testamento a aquellas personas que tienen muchos bienes, pero no propiamente es No así. propiamente. Porque es independientemente de cuántos bienes tengas, de qué valor tengan esos bienes, lo que se vuelve muy útil es que lo poco o mucho que tú tengas, que puede ser muy relativo, Exactamente. que quede bien indicado para la familia, ¿no? Sí, exactamente. Si nada más tenemos un solo bien y a lo mejor en una pareja están casados por sociedad conyugal, cada uno de ellos deja su testamento, dejándolo a lo mejor a un hijo que tienen, un hijo, ¿verdad? Y en el caso de aquellas personas que por diferentes circunstancias tienen han formado diferentes familias en diferentes momentos, tienen hijos de distintos matrimonios, ahí también se puede aplicar la parte, sí, bueno, a ellos, a tal, por partes iguales o especificando a quiénes sí, porque imagino que cuando no está especificado, pues todos los hijos, independientemente de en qué momento, Claro. en qué situación legal estaban, todos son personas que pueden reclamar una herencia. Sí, pensando a lo mejor en un proceso donde una persona se casó y tuvo un hijo y después se divorcia y después, pasados los años, se vuelve a casar y tiene otros 2 hijos. Bueno, con la ley todos los hijos van a heredar en partes iguales y a lo mejor no tiene bienes suficientes y entonces eso se vuelve complicado. O a lo mejor sí tiene bienes suficientes y también se vuelve complicado. Y cuando ya dejas dicho, yo tuve en mi primer matrimonio un hijo y a él también puede decir no dejarle o dejarle una propiedad, pues eso da más claridad en el proceso de un testamento. Y evitar muchísimos problemas, ¿no? Exactamente. ¿Qué te ha tocado ver que digas tú son casos muy particulares que le pudiera servir a alguien como ejemplo de las cosas que se pueden evitar? Mira, de pronto es muy común o en las familias que de pronto son grandes, en donde pues la verdad es que todos están bien, pero tienen muchos años y al final el papá no dejó un testamento y en el proceso pues fallecieron 2 hijos y entonces ¿cómo se iba a repartir? Si los hijos tuvieron más hijos, o sea, los nietos, y entonces eso se puede ir complicando en el proceso. Si no hay testamento, es una complicación. Si los hijos no tuvieron testamento, es otra complicación. Y entonces eso se va a ir agrandando el proceso y hacerlo más lento y más tedioso para los herederos. O sea, que no hay que, como papelito habla, Exactamente. y que quede todo ahí bien especificado. Sí. Mientras más específico sea, es mucho mejor. Hay que siempre dejar nombrar un albacea, que sea una persona que a final de cuentas sea imparcial y trate de llevar este procedimiento hasta el final para que todo salga de la mejor manera. Y a ver, platícanos un poquito más de esta figura del albacea. La albacea es la que se va a encargar de llevar el juicio, ya sea dentro de una notaría o fuera de ella, que también puede llevarla en un juzgado, y el llevar el procedimiento hasta la culminación o hasta la sentencia donde adjudique los bienes a quien haya dicho en el testamento. ¿Y tiene que tener alguna característica en particular esta persona o puede ser que No, ninguna. La verdad es que la recomendación, nada más que alguien de su confianza y que sepa que efectivamente va a llevar este procedimiento a lo largo del juicio o a lo largo del procedimiento dentro de la notaría. Y en el caso, hace rato nos platicabas, en el caso de las personas que tienen alguna situación muy particular, alguna discapacidad, también se puede nombrar a alguien que les represente, ¿verdad? Sí, digamos, quien tenga una discapacidad, siempre se solicita que un curador sea la persona quien lo represente y que pudiera ser algún otro hermano o pudiera ser algún otro familiar, tío o alguien diferente, ¿ya? Con la idea de que si fallecen ambos padres, pues no sea directamente o la mamá o el papá, sino que sea alguien distinto.
Y también en el caso, cuando son menores de edad, ahí se nombra un tutor que en caso de fallecimiento, siendo menores de edad, alguien más lo represente y pues vele por los derechos que pudiera heredar esta persona. Porque también ahí puede ser una serie de situaciones muy complicadas, ¿no? Sí. Donde un menor de edad a lo mejor no está en condiciones, en edad suficiente todavía de poder decidir y que sea alguien que esté estipulado en el testamento para que pueda ver por su seguridad y los bienes que está heredando. Claro, digamos, a lo mejor tiene 1 año de edad y entonces pues simplemente por sí solo no se vale. Y a lo mejor puede ser que esté la mamá o puede ser que esté el papá y a lo mejor él sea la persona que pudiera llevarlo. Pero pensando en un accidente y que fallezcan ambos padres, pues siento que sea una tercera persona que pudiera velar esos derechos de a lo mejor con los bienes de estos familiares poder sobrellevarla económicamente a este menor. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer un testamento? Ya, en el momento de ya. O sea, cuando uno ya decida tomar esta decisión de tener esa tranquilidad de qué pudiera pasar al futuro. ¿Ya? ¿Cuál es una de las que pasa aquí en México? Es que en septiembre y octubre se le llama el mes del testamento, en donde los costos son más económicos en todo el país, pero pues en cualquier momento lo puede hacer y no es muy costoso, la verdad. Pero finalmente, para no tener que esperarse hasta esa fecha, conviene tenerlo de una vez. Porque Sí, finalmente es claro. difícil saber cuándo se llega a requerir, ¿no? Aunque la idea es que Exacto. no se requiera, Sí. pero ¿para qué esperarse, no? Sí, es mejor tenerlo mucho antes y no ocuparlo, como dicen, que a no tenerlo y después ocuparlo. Y pues prácticamente ya no estaríamos. ¿Habrá un caso donde no se recomiende hacer un testamento? No, la verdad es que en todos los casos es recomendable. O sea, no hay alguien que digas tú, no, para estas personas, para este caso, lo ideal es que dejes ahí tu voluntad por escrito, ¿no? No, en cualquiera de los casos, si pensamos a lo mejor en una persona soltera y dices, bueno, pues a lo mejor no tiene bienes, pero al fallecimiento, pero tenía el vehículo, ahí está un detalle, ¿verdad? Entonces sí, siempre es bueno tenerlo y a lo mejor en el proceso no ocuparlo, porque a lo mejor, pues sí, ya terminó vendiendo todos sus bienes y ya se quedó sin nada, bueno, pero por lo menos ya está un testamento, que qué pudiera haber pasado si no se hubieran vendido los bienes que tuviera la persona. Claro. Oye, y las personas que a lo mejor no tienen mucha idea, mucha claridad de qué van a decidir, de cómo van a decidir, ¿pueden recibir orientación por parte de ustedes, asesoría? Claro, tenemos varios abogados que pueden ir asesorándolo y explicando a detalle cada uno de los pasos a hacer en este testamento y en algunas ocasiones yo los atiendo directamente y puedo también ayudar. Porque imagino que hay casos donde pues, es relativamente sencillo, ¿no? Yo tengo mi familia, todo está en orden, tengo esta cantidad de bienes y a lo mejor dicen por partes iguales. O Sí. esto para, como decíamos hace ratito, este para acá, este para acá y este para acá y tan. Ahí no hay mucho problema. Pero quiero pensar que hay personas que sí tienen una o varias situaciones muy particulares con Sí. sus bienes, con la situación familiar que tienen, con una situación familiar previa que tienen, Sí. con a lo mejor con socios, con aliados, con un montón de cosas. Sí. Y a lo mejor no tienen claro de qué manera tienen que hacer su testamento para proteger sus bienes, su familia, sus herederos. Esa parte también ustedes les ayudan a darles esa Sí. orientación. Sí, toda la orientación que dudas, como lo acabas de mencionar, a lo mejor un ser socio de una empresa también son derechos hereditados que se pueden heredar, ¿verdad? Entonces, esas partes se puede explicar a detalle cada uno de ellos y a lo mejor tengo dudas en una escritura que estoy como heredero y no lo entienden. Claro que se puede explicar a detalle cada uno de los casos y aún las preguntas que de pronto, chin, ¿y esto cómo se hace? Vayan y consúltenos con nosotros y podemos darle una guía de todo este proceso. Sobre todo porque me imagino que hay personas que a lo mejor les cuesta, no han hecho previamente, no tienen la experiencia y a lo mejor les cuesta un poquito de trabajo visualizar qué escenarios podrían enfrentar con la situación actual que tienen o una situación Claro. a mediano o largo plazo. Y ahí es donde también entran ustedes. Y no solamente es ven y dime tu voluntad, sino que si tienes dudas, Sí. si tienes alguna inquietud o varias, aquí las podemos platicar para que ustedes orienten y que la persona pueda tomar la mejor decisión. Exactamente, que decida cuál realmente es su voluntad y hacia dónde va encaminado. Porque a lo mejor la decisión la toman mal nombrada y a lo mejor explicándola, mira, mejor prefiero hacer esto. Y sobre todo que si tienen una o varias dudas, como ahorita las que salían ahí, aquí en la plática, de que, oye, si yo lo pongo ahí ya no lo puedo utilizar y ya no lo puedo vender, no, que ustedes pueden explicar con absoluta claridad todas esas dudas, todos esos escenarios que se pueden dar. Claro. Y finalmente, ¿qué le recomendarías a alguien que no ha hecho su testamento?
que lo analice, que vea realmente qué es lo que tiene o lo que pudiera tener en un futuro, porque digamos, puede ser que tenga una propiedad en un crédito y a lo mejor piensa que no lo puede heredar y eso también puede heredarlo ya. Es decir, una propiedad que estés pagando, aunque no la hayas terminado de pagar, también se puede heredar, independientemente del saldo que tenga por cubrirse y qué Exactamente. situación tenga, pero una vez que se liquide, puede ser también un bien que puede heredar. Exactamente. Como tú lo mencionabas, hoy hago el testamento, pero a lo mejor en 15 años ya terminé de pagar mi casa y entonces ya está el testamento hecho y pues ya dije que esa casa iba a ser para alguien. ¿Y toda esta asesoría que ustedes brindan es parte de lo que cuesta hacer un testamento o tiene un costo adicional? No, es totalmente gratuita. Y de hecho pueden consultarnos y a lo mejor en ese momento no decidir y llevarse las ideas. Y bueno, quiero ir consultando esto y al final ya decidir hacer el testamento. Es decir, que si alguien tiene la inquietud, a lo mejor todavía no ha tomado la decisión, pero tiene la inquietud, Claro. y que es me imagino muy común, que tiene muchas dudas de cómo hacerlo, de qué poner, de qué no poner, de si le deja más a uno, más a otro, Exacto. porque puede pasar en muchas familias, ¿no? Que a lo mejor tienen una situación o varias, y en esa parte también entran ustedes para orientarlos y asesorarles. Sí, porque cada persona tiene diferentes situaciones. A lo mejor tiene hijos pequeños y cómo asegurarlos. O ya tiene hijos grandes y cómo asegurarlos también. Es ver en qué posición de su vida está y cuál sería la mejor decisión de ese momento. ¿Qué más pudiéramos agregar? Pues tomar la decisión ya, el día de mañana, no sabemos qué va a pasar, entonces es importante tener ya un testamento y tener esa tranquilidad que efectivamente, si sea por una enfermedad, un accidente, tener la tranquilidad de que lo que ya tenemos sí se va a heredar a nuestros hijos o a nuestras familias. Compra guías, saber más, decidir mejor. Compra